perspectiva de género. Para quienes gusten integrarse, son bienvenidos y bienvenidas. Este tema particularmente vamos a explorarlo primero desde darnos cuenta por qué, en principio, el derecho a la información se considera presupuesto de los demás derechos, uno de los grandes presupuestos de los demás derechos humanos. Así como decimos, todos los derechos humanos están interseccionados e interrelacionados. Esto quiere decir que un derecho humano o un derecho en lo general no puede, vénganse más para acá, para que estemos más cerca, un derecho humano no puede considerarse jerárquicamente más importante que otro, porque dependerá mucho de la situación concreta que tenga cada ser humano, cada persona en lo particular. Pero sí podemos afirmar que hay derechos que pueden ser como un pilar para poder gozar de otros. Podemos entender así el derecho a la vida misma, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la información es considerado uno de estos pilares, porque entre este derecho encontramos muchos otros derechos que están interseccionados con él. Si nosotros no estamos enterados de las cosas, de lo que sucede, de lo que nos llega del interconocimiento, de lo que sabemos o entendemos de cómo entendemos el mundo, evidentemente tenemos una manera o una realidad diferente, ¿no? Entonces, también a partir de ello podemos preguntarnos qué es el derecho a la información y luego decir por qué es importante la perspectiva de género o qué tiene que ver para las mujeres o los grupos vulnerables el derecho a la información. ¿Por qué estamos más particularmente interesados para los grupos vulnerables? ¿Cómo les llega esta información a los grupos vulnerables? ¿Sí? Esa básicamente es nuestra primera pregunta. Pensemos en las personas de población que pertenecen a la población indígena. Es evidente que si a ellos no les llega más que la misma información todo el tiempo, piensan o van a crecer o van a estar procesando ideas solamente estructuradas en un cierto sentido, no van a conocer más cosas, ¿no? Si estas televisiones que están regalando solamente les van a dar la misma información constantemente, es evidente que van a desconocer qué otros derechos podrían tener. Si yo no sé que si me alimento diario con ciertas sustancias como, ciertos alimentos que contienen ciertas, a lo mejor maíz transgénico, etcétera, si yo no lo sé, ¿cómo voy a prevenir para cuidar mi salud? Es decir, me explico, por eso es tan importante la información que tenemos todas y todos. ¿Y qué tipo de información es la que hacemos accesible? En este caso, particularmente en una opinión de la Corte, recordemos que, por ejemplo, la idea que tenemos aquí del taller es que hablamos de lo que han dicho los tribunales sobre ciertos derechos. Y la idea de hablar de lo que dicen los tribunales sobre ciertos derechos o sobre derechos en particular que aquí estudiamos, tiene que ver con que eso que dice un tribunal internacional sobre un derecho, nosotros podemos hacerlo valer también aquí en México. ¿Me explico? Si estoy yo diciendo ahorita que la Corte Interamericana señaló esto, ese argumento yo lo puedo traer a México en una demanda ante una autoridad como un ministerio público. O sea, todo lo que dice un juez o dice un tribunal o dice un órgano de vigilancia internacional tiene un peso relevante también aquí en México. Entonces, por eso es muy importante que tengamos este hábito de que sea normal decir ¿y qué dijo la Corte Interamericana sobre este derecho? Porque eso es lo que vamos también nosotros a hacer exigible a los jueces nacionales. En una opinión consultiva, la Corte dijo que dentro de una sociedad democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, ¿no? Imagínense qué importante es qué ideas y opiniones, nada más podemos parar un poco y meditar todos los días qué ideas, opiniones, noticias, imágenes tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Quiénes son los principales proveedores de esa información? ¿Yo cómo la voy a asimilar? Si a mí me dice un noticiero
que está sucediendo un acontecimiento, a lo mejor en China, yo no tengo otra manera de enterarme, posiblemente a lo mejor por internet o por otros medios, pero es muy difícil que yo pueda tener acceso a la información de lo que sucede en China, si no es porque me entero de las noticias o de, me explico. Esto es muy importante. Igualmente, si, ¿quiénes son los principales líderes o lideresas de opinión? Lo que esas personas dicen tiene un peso relevante dentro de la sociedad democrática, o dentro de la sociedad, porque nosotros todavía no podemos considerarnos una democracia al 100%, al menos es una opinión que yo creo. No nos falta todavía mucho trabajo. Pero sí me parece que tenemos que estar siempre muy a la expectativa de qué información nos proporcionan, quiénes son los principales proveedores de esta información, porque a partir de ello son diferentes etapas de lo que nos quieren decir, y ese tema de quiénes son, no sabemos. En realidad son los factores reales de poder siempre los que están con la constante información. Hay muchas cosas que suceden que nosotros no nos enteramos, y es normal en una dinámica tan rápida como la que vivimos, pero de ahí que sea tan importante de qué sí nos enteramos y de qué manera vamos a procesar esa información. Por ejemplo, actualmente con las redes sociales sucede un fenómeno que yo me he dado, bueno, que no nada más yo, ¿no? Pero es muy peculiar. Si alguien postea una determinada frase de un pensador, ¿no? Gandhi o Marx o Nietzsche, o yo no sé, y dicen que dijo algo, nadie constata que dijo eso, ¿no? Y ya todo el mundo la empieza a postear, y ya esa imagen ya circuló en las redes sociales, y ya todo el mundo pensamos que conocemos la filosofía marxista o la filosofía nietzscheana, porque ya leímos una frase de ellos y ya la posteamos, pero en realidad no sabemos de dónde es la fuente, por qué lo dijeron, si es que es cierto o no es cierto. En fin, tenemos ya mucho ahorita este hábito de que también vivimos muy a prisa, entonces la información la tomamos muy rápido, la creemos y ya no averiguamos realmente qué contenido tiene o qué más sigue atrás de esa información. Entonces dependerá mucho de nuestros intereses particulares, que tanto queremos detenernos a averiguar o no averiguar en ciertos casos cierta información. Pero miren, hasta una frase filosófica o un chiste o un meme o lo que sea ahora en las redes sociales, una noticia en un noticiero de, digamos, de periodismo, o en fin, diferentes tipos de información que recibimos todos los días, del radio, de la prensa, en fin. Hasta eso podemos estar nosotros eligiendo qué queremos estar consumiendo. Pero ¿realmente lo hacemos conscientemente? Esa es la primera pregunta. ¿Yo realmente estoy consciente de qué información estoy recibiendo y por qué? ¿No? Y luego la otra pregunta es, ¿qué sucede cuando esta información sí va a tener un impacto directo en mi vida? A lo mejor yo no me estoy dando cuenta, pero si hablan de derechos, si hablan como fue el anuncio del día de ayer, que fue muy importante en materia económica para el país, ese anuncio es de la mayor relevancia para todos y para todas, porque se está hablando de ajustar gasto público, se está hablando de una cuestión presupuestal que va a impactar de manera directa en nuestras vidas y en muchos aspectos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué información se dice, qué seguimiento le damos, porque parte de una sociedad democrática también es tener la responsabilidad de saber qué está pasando con el presupuesto, por ejemplo, de ingresos de la federación. ¿Qué sucede con ese dinero? ¿Cómo se gasta? ¿Por qué? Porque eso también repercute en mis derechos finalmente. O sea, finalmente yo voy a haber traducido ese recorte que están diciendo ahorita que se va a hacer a Pemex o a ciertos sectores proveedores de recursos económicos en el país. Es muy importante porque va a reflejarse en otros aspectos que sí repercuten en mi vida. Probablemente haya menos empleo, ¿no? menos prestaciones sociales para muchas personas que en este momento a lo mejor la necesitan, menos inyección de gasto en hospitales a lo mejor. Hay que ver qué pasa con eso, ¿sí? ¿Y cómo nos podemos enterar? Bueno, pues con dónde obtenemos esa información, quiénes son los portadores de la información, cómo nos la hacen saber a nosotros y a nosotras. Entonces, es solamente un pequeño ejemplo de dimensionar la relevancia que tiene la información para todos y para todas. Hablando de los derechos propiamente,
esto también es trascendente en materia de derechos. Porque si yo no conozco, es la premisa básica, y esta premisa se maneja siempre cuando se platica o se hace charlas sobre derechos, ¿no? Si yo no conozco qué derechos tengo, ¿cómo voy a hacerlos exigibles? Eso es una base, una premisa lógica, una base para comenzar, ¿no? Si yo no sé que existe el derecho a la educación y que este derecho a la educación a su vez incluye que todas las personas hasta cierta edad, 15, 16 años, tienen acceso a la educación pública y gratuita, si yo no conozco esto y vivo en un lugar donde la mayoría de las personas dejan los estudios a los 10, 12 años, pero yo no estoy enterada de que este derecho es exigible, ¿cómo voy a solicitar una escuela que se abra y que dé este derecho hasta esa edad, por lo menos ya sea telesecundarias o bachillerato, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer exigible si no lo conozco este derecho? Y eso es esa es la dinámica siempre de los derechos. Si no conocemos nuestros derechos, evidentemente no tenemos elementos para poderlos defender. Lo que no se conoce, pues evidentemente, a veces incluso, bueno, esto ya es un poco más filosófico, pero en teorías del conocimiento dices, yo siento que tengo este derecho, porque esto me parece sumamente injusto. Por ejemplo, en ejercicios que en un momento dado se hicieron en comunidades indígenas y se hablaba de los derechos de las mujeres y de la no violencia, era muy interesante darnos cuenta que muchas mujeres decían, es que es verdad, yo no quiero que le pase esto a mi hija, porque a mí me pasó esto y esto, y yo vivo este patrón, y en fin, no me hubiera gustado vivirlo tan, no sé, de médicos a los 14 años, yo no hubiera querido esto, pero pues yo desconocía que existían los derechos de los niños y de las niñas, donde hay un derecho, ¿no?, a no tener la maternidad a cierta edad, a salud incluso, en fin. Pero si ellas no saben esto y les está pasando, ¿cómo van a ser accesibles? ¿Cómo van a poder defender sus derechos si ellas mismas no saben que tienen estos derechos? ¿Ante quién? ¿Cómo? ¿Me explico? Y ahí queda información. Más que el que haya un evento público donde venga la ONU, venga CEDAW o vengan cualquier organización internacional y diga que tenemos derechos, esa es una primera parte. La siguiente parte es su difusión. ¿Cómo sabemos, no? Por eso, en el ejercicio de los derechos humanos, parte de este ejercicio es la promoción de los derechos. O sea, ¿cómo sé que los tengo? ¿No? Es la primera etapa. Si no sé que los tengo, en verdad estoy en una situación bastante complicada. Y ahora, una vez que ya sé que los tengo, me puedo dar un poco más cuenta o puedo más o menos considerar o conocer que un derecho me está siendo violado, o que puedo tener, ya sea cuando ya lo tengo, o que puedo tener acceso a cierto derecho por considerarme yo una persona que está en el supuesto para tener derecho o alcance a ese bienestar o a esa prerrogativa, ¿no? Tal como está concebido la Convención Americana, es lo que se respeten escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y de la sociedad en su conjunto de recibir información. El derecho a la información, considerémoslo como un árbol. Dentro de este árbol, parte de sus ramas, está la libertad de expresión, que también es parte fundamental de cualquier sociedad. En el siguiente taller, o sea, me gustaría mucho que le siguiéramos el hilo, porque este es un tema muy extenso, entonces para hora y media o dos es muchísimo. Entonces, en esta ocasión vamos a dar un preámbulo de lo que es el derecho a la información y 3 casos relevantes en casos de derechos con perspectiva de género o de mujeres, en este caso particularmente de mujeres, donde el derecho a la información sí trasciende nuestras vidas, y vamos a ver el ejemplo de cómo sí puede llegar a repercutir de manera muy relevante la manera en la que nos dan la información para el ejercicio sano y incluso de una vida libre de violencia para todos y para todas, ¿no? Y de manera institucional, como a veces los estados nos dan la información de una manera transversal y ni siquiera sabemos cuándo va a repercutir en nuestra calidad de vida. En el caso del siguiente taller, ya nos vamos a abocar directamente a lo que es libertad de expresión. ¿Cuánto realmente tengo yo el derecho a la libertad de expresión? ¿No? En realidad, ¿cuánto se puede hablar de un tema con toda la amplitud sin que este tema me lo restrinjan o lo censuren
o me den condiciones o lineamientos de qué puedo y qué no puedo decir, ¿no? Pensemos en un caso donde te prohíben dar pláticas de salud sexual reproductiva en ciertas zonas, y esto sucede con mucha frecuencia. Apenas una persona decía que en Chiapas su labor era ir a dar pláticas informativas para prevenir el embarazo adolescente, y el mismo presidente, bueno, no presidente municipal, sino el mismo el grupo del ayuntamiento le mandó a decir con alguien que bueno, que mejor diera pláticas de otras cosas, porque ahí mejor no era bueno hablar de salud sexual reproductiva, porque a la gente no le gustaba. O sea, ahí ya hay una censura previa por parte de las propias autoridades para que no se hable de un tema del cual en teoría la propia ley te ordena dar, o sea, porque es un derecho. Y ni siquiera estamos hablando de que se esté una lección de algo, de moral o algo así. Es un derecho de acceso a la salud sexual reproductiva en los adolescentes. Y en el propio municipio, las autoridades municipales ya de antemano te dicen, puedes hablar de muchas cosas que te dé la gana, pero por favor no hables de anticonceptivos, porque aquí las mamás no les gusta, y ya te están de antemano diciendo que ese tema no lo quieres. Entonces, ese tipo de cuestiones, estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de un derecho a la información sesgado, y eso es lo que justamente es muy delicado en este tipo de temas, ¿no? Porque entonces la información que estoy yo recibiendo al estar manipulada, sesgada o tergiversada, va a producir el mismo efecto en el derecho del que me están hablando, ¿no? Entonces, en realidad, la conclusión es que no tengo ningún derecho en sí mismo, o sea, me lo están ya limitando de antemano. Entonces, es una dinámica en la cual tenemos que estar siempre muy pendientes en la manera en cómo recibimos la información, y como les digo, quiénes son los proveedores de la información, en qué momento se le está aportando esa información, ¿no? En fin, tenemos que estar siempre muy pendientes de ello. Y se dan cuenta, esto es en lo general. Hablemos del derecho a la información en lo general, que sería este punto, ¿no? Yo creo que es la cuestión de el toma y dar. Tanto tenemos derecho a recibir información, sí, pero ¿qué información también tenemos derecho a recibir? Yo digo que toda, pero obviamente hay lineamientos donde también hay ciertos equilibrios, porque bueno, sí tengo derecho a recibir toda la información, pero habrá a lo mejor, recientemente hubo una polémica por una exposición que el artista utiliza animales muertos para su exposición. Entonces muchas personas están en contra de que esta persona se presente en sus ciudades, porque dicen que bueno, es una persona violenta, que eso no es arte. En fin, se hace una polémica alrededor de un ejercicio de libertad de expresión. Por su parte, el artista dice que en tanto en esa ciudad no se regule la salud animal, o no se considere que los animales tienen prerrogativas, o bueno, yo sé que no tienen derechos como tal, pero sí unas prerrogativas de cuidado. Bueno, pero no lo digo en un sentido de que no protejamos a los animales, me refiero que son como clasificaciones para entenderlos un poco mejor. En ese momento, bueno, ya podríamos estar viendo qué tanto se reprime o no la libertad de expresión. Dice el artista, si yo voy a una ciudad donde está prohibida la fiesta taurina, bueno, obviamente en ese lugar no puedo poner un toro muerto, pero si aquí permiten la fiesta taurina, porque yo no puedo venir a destazar un toro en la plaza pública si ustedes lo hacen en la fiesta taurina y nadie los prohíbe. No, bueno, es que hay espacios para hacerlo y se justifica el motivo por el cual puedes destazar un toro en la fiesta taurina. Ah, bueno, entonces ya se empiezan a hacer ciertas limitantes sobre un propio derecho, que es la libertad de expresión, ¿no? Pero por eso les comento que el tema de libertad de expresión como tal, con perspectiva de género, me interesa trabajarlo en la siguiente parte del taller, porque como les digo, aquí es un conjunto de la información que recibimos y del derecho que a su vez tenemos nosotros de expresar la información que tenemos o lo que queremos decir, entre otros matices. Incluso en la propia libertad de expresión y el derecho a la información también podemos encontrar todo lo que tiene que ver con ejercicio profesional de carreras, con acceso a tecnologías, en el derecho a nuestro acceso a la cultura, a la salud. Principalmente en el caso de la perspectiva de género, hemos notado que en los casos que han trascendido a nivel internacional tienen una relación muy directa con la salud sexual y reproductiva, con todo lo que tiene que ver con la materia de
acceso a servicios públicos, con todo lo que tiene que ver con migración también, ¿no? Donde a lo mejor a la población migrante no le dicen sus derechos en su idioma, ¿no? O donde a mujeres les dicen que van a tener ciertas prestaciones, pero en el momento justo las sesgan en trabajos y no les dicen que ellas iban a tener cierta situación diferente a la de los hombres, y como no conocen a veces el idioma, no se les habla el idioma. Y esa misma situación la podemos trasladar a lo que son las comunidades indígenas, ¿no? Les hablan únicamente en español y a veces, como tienen la lengua materna en su lengua indígena, les cuesta trabajo ir procesando la información en español y tienen un retraso importante en sus decisiones o en las oportunidades que supuestamente se les ofrecen. La importancia aquí es cómo impacta o por qué metemos aquí la perspectiva de género, ¿no? Que es un mundo de información también. Si ustedes se dan cuenta, hablar de perspectiva de género, hablar de derecho a la información, hablar de derechos humanos en sí mismo, es un mundo de cosas, ¿no? Pues por eso me interesa mucho ahorita, vamos a citar el marco jurídico. En el caso de a nivel internacional, va a ser importante asomarnos a la CEDAW, la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde establece la obligación de los estados partes de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, de tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos, ¿no? Este es un tema pilar en el caso del derecho de acceso a la información con perspectiva de género, ¿no? No me sirve de nada que a mí me digan que tengo derecho a la igualdad, o que tengo derecho a la salud, o que tengo los mismos derechos que los hombres, o que vivimos en una sociedad plural, igualitaria, etc. No me sirve de absolutamente nada si en el momento en el cual, de acuerdo a mis condiciones dentro de esta sociedad, voy teniendo ciertas necesidades y que requiero información para tomar mis propias decisiones, y yo no tengo al alcance esta información, ¿sí? Les comentaba el ejemplo muy claro, lástima que no tengo el elemento documentado y por eso únicamente me atrevo a decirlo como un ejemplo muy general de la persona a la que le sucedió. Si va ella en un programa social de Ceresol y va a hablar de prevención de embarazo adolescente a una comunidad y la propia autoridad municipal o local le impide dar esta charla, estamos ante una violación a los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad en general. Pero esa privación o esa limitación de no dar esa charla, o esa censura, o como ustedes quisieran, o sea, esa violación propiamente a los derechos por parte de esas autoridades, va a tener un impacto más trascendente, o va a tener una afectación en la vida de quienes son adolescentes en esa comunidad. ¿Me explico? O sea, finalmente la limitación al acceso a esa información va a afectar más a quienes son directamente vulnerables a ese tema. Entonces, si controlamos esa información de diferente manera, evidentemente estamos ya controlando o ya estamos vulnerando el propio desarrollo de otro grupo social vulnerable dentro de ese mismo lugar. De ahí que sea tan relevante y tan delicado el tema, ¿no? No es cualquier cosa limitar la información a otros y ser tu autoridad y ser tú quien haga la censura previa de qué información les vamos a dar o no les vamos a dar. Entonces, este es uno de los temas troncales cuando hablamos de perspectiva de género en acceso a la información. En el caso de libertad de expresión también podríamos tener otro tipo de casos, pero también en el caso de acceso a la información vinculado con violencia obstétrica, por ejemplo, tenemos la situación de que, de hecho, ahorita, bueno, lástima que no está aquí, pero una compañera que está trabajando ese tema, que ella personalmente vivió la situación, da a luz en una institución pública, y ella considera que sufrió violencia obstétrica y quiere ver su expediente personal en el hospital porque quiere saber qué le pusieron, ella tiene muchas dudas, en fin.
y es la hora que ya su bebé tiene 1 año y no ha podido ver su expediente clínico ni qué cosa le pusieron, ¿no? Esa es una limitación al derecho a la información fundamental tratándose de perspectiva de género. O sea, yo tengo derecho a saber qué sucede en esos casos y qué condición tuve en el momento en que yo tuve el parto, ¿no? ¿Quiénes fueron los médicos que me atendieron? Que eso también es parte fundamental del derecho a la información, ¿no? Y tiene que ver, se relaciona mucho con la perspectiva de género. ¿Y qué sucede? Que esa información regularmente sesgada, es limitada, bueno, pues porque hay tantos problemas que se presentan por violencia obstétrica que quieren evitar tener pues alguna complicación legal después. Entonces aquí el problema es doblemente terrible, como en su momento aquí lo charlamos cuando vimos violencia obstétrica, porque ni siquiera se previene, entonces siguen produciéndose los problemas en vez de que se diga, bueno, vamos a tener que tener un protocolo, ¿no? Por si acaso nos piden el expediente clínico, pues más vale que todos nos pongamos aquí las pilas, porque ya estamos viendo que cada vez es más frecuente que nos están pidiendo los expedientes. Las mujeres están más enteradas de que tienen un derecho a no ser violentadas durante el embarazo y durante el parto y durante la atención posparto en la clínica pública o particular, porque también en las particulares por supuesto que sucede, ¿no? Entonces, muchas personas, en el caso de violencia obstétrica, que es un ejemplo paradigmático en este tema de acceso a la información con perspectiva de género, muchas mujeres no saben que tienen estos derechos. Entonces, tú no sabes que tienes estos derechos a no ser violentada, a que no te hagan un trato innecesario o comentarios innecesarios durante tu proceso de parto. Evidentemente no tienen los elementos para poderse defender en el momento, o que un familiar también lo sepa, ¿no? Entonces, este tipo de información es la que sí nos puede hacer la diferencia en nuestra calidad de vida en muchos momentos importantes, ¿no? Entonces, en el caso de la CEDAW, la propia CEDAW lo reconoce, es decir, recuerden ustedes que en países como México, los tratados internacionales ratificados por México son derechos igual que la Constitución, es decir, yo puedo acudir a la CEDAW y argumentar que tengo parte de mis derechos, y uno de ellos a la información, sí tiene que ver con que el Estado me proporcione, o en su caso, tenga derecho a la educación y medios para que realmente haya una condición de igualdad en la sociedad, o en lo que a mí me dicen que es mi información, ¿no? También en el Comité CEDAW, en la recomendación general número 24, las recomendaciones generales son aquellas que hace el órgano oficial de la CEDAW, en este caso, pueden ser órganos de otros tratados que también son parte del derecho mexicano, pero en este caso tienen mucho peso porque es aquello que interpreta ese comité y que a su vez podemos hacer también exigible aquí en México. O sea, el Comité CEDAW hace una interpretación de cierto tema y ese tema de alguna manera vincula al Estado mexicano, porque eso es lo que nosotros podemos en un momento dado hacer exigibles en una demanda, en una petición, ante una autoridad. O sea, cuando no solamente podemos acudir al marco nacional, sino también podemos decir, y en la CEDAW, en tal observación, ya dijeron que el derecho a acceso a la información con perspectiva de género, o en este caso es esto. Entonces, eso también tiene mucho peso cuando hablamos de una exigencia de derechos, ¿no? Y ellos lo que subrayan es que el deber de los estados de asegurar las condiciones de igualdad, el acceso a los servicios de atención médica, así como la información y la educación, entrañan la obligación de respetar y proteger los derechos de las mujeres en materia médica y velar por su ejercicio. En el caso del acceso a la información como tal, también es importante que tengamos muy presente que el acceso a la información dentro de toda esta gama no solamente se refiere al cuidado de una persona en lo particular, es un derecho tan importante, como les comento. No quiere decir que estemos jerarquizando derechos, pero sí hay derechos que pueden considerarse presupuestos, ¿no?, de otros derechos. Y en el caso del acceso a la información, podemos considerar que tiene un ámbito individual y un ámbito social. Es decir, podemos pedirlo tanto colectivo como en lo particular. Entonces, por ejemplo, tiene un derecho en sí mismo como un medio de instrumento para el ejercicio de otros derechos,
y además sirve como presupuesto porque permite que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y por ende una exigencia social de todo Estado de Derecho. O sea, en la parte social de este derecho nosotros podemos considerar que es una manera también de control del funcionamiento de los poderes públicos, es decir, todo lo que trabaja cada parte del gobierno, de las autoridades, puede ser controlado por nosotros mismos a través también del derecho a la información. Por eso a veces hemos escuchado tanto que se habla del IFAI, de su importancia, de la transparencia y rendición de cuentas y todo este tipo de temas, donde el colectivo o la sociedad puede tener una manera más clara o más fácil de dar seguimiento a qué están haciendo las autoridades, ¿no? Y en el ámbito como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal, posibilitando el ejercicio de libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, e incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de otra índole. Aquí me interesa mucho que tomemos en cuenta lo siguiente: cuando decimos que el derecho a la información también incluye la libertad de pensamiento, también incluye la libertad de religión, de credo y de muchas otras cuestiones. Y ojo, aquí hay un pilar muy importante, porque también significa que las autoridades o quienes ejercen los controles a la sociedad, quienes gastan el presupuesto público, tienen que considerar que están ejerciendo estos controles o este poder público para una diversidad de pensamientos, no solamente para uno en particular, ¿no? Y de ahí que también este tema está estrechamente vinculado con la laicidad del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que un gobierno únicamente trabaja para una sola ideología, estamos incurriendo en un Estado totalitario, ¿sí? Y aquí puede ser cualquier religión. Por ejemplo, en el caso de la sociedad musulmana, los países que son musulmanes, obviamente hay diferentes grados, habría que ver, es un tema complejísimo, pero lo que sí ellos reconocen y asumen es que ellos son estados fundamentalistas, es decir, ellos la única religión autorizada que tienen es una, punto. No hay manera no es un tema de discusión, ¿me explico? O sea, no hay un tema de discusión ahí. La única religión que tienen es una y es la única que van a permitir que se ejerza por los demás, y punto. No hay otra manera de entrarle por ahí. Pero esa es su organización democrática, no es democrática, esa es su organización social, es su organización, es la manera en la que ellos tienen su manera de fundar su estado, ¿no? O sus estados. Nosotros no estamos diciendo que sea bueno o malo, porque tampoco vendría al caso dar una opinión al tema. Nosotros tenemos otro sistema que también igualmente tiene grandes defectos, porque a veces dicen que en este caso, si tienes una autoridad que trata de imponer sus ideas a través del ejercicio público, bueno, eso sí es una violación a nuestros derechos, porque nosotros nos estamos asumiendo como un Estado que no es fundamentalista. Y esto sí es trascendente en el tema de acceso a la información con perspectiva de género, porque en México tenemos un problema muy grave que cada vez toma mayor dimensión, que es la condición que tiene el producto de la concepción o el estado del embrión, o en fin, que es un tema muy, muy complejo. Pero lo complejo es que al momento en que se trascienden las constituciones locales y se dice que persona es todo producto de la concepción, actualmente tenemos un problema grave de mujeres presas porque han interrumpido embarazos voluntariamente y se les condena por homicidio. O sea, sí tiene una trascendencia real en la vida de nosotras y de nosotros. Y este lenguaje, su fundamento es ético-religioso, ¿no? De que la persona es producto de la concepción. ¿Por qué? Porque finalmente entra en esta cancha, entra en la cancha de lo que yo creo.
Y por eso es tan delicado lo que actualmente está sucediendo con esas constituciones locales. Tenemos los casos de Guanajuato, bueno, lamentablemente la mitad del país está en esa situación, ¿no? Entonces, al momento que quieren hacerlo a nivel federal, pero eso es lo delicado. Cuando hacemos estas afirmaciones, tiene un impacto trascendente no solamente en los derechos en general, sino en el propio derecho a la información desde la perspectiva de libertad de pensamiento y de la propia libertad de expresión, porque entonces podríamos llegar al absurdo de considerar que de afirmarse también en otros estados o constitucionalmente que persona es el producto de la concepción. Si yo estoy diciendo que es permitible o que, como en el DF, se permite interrumpir un embarazo a las 12 semanas o se apoyan las causales de aborto tratándose de los casos que prevén los códigos penales en algunas ciudades, como violación, como etcétera, estaríamos diciendo que estás haciendo una apología o que estás apoyando el homicidio, ¿no? O sea, en ese tipo de dinámica tan absurda, que desde mi punto de vista absurda, por supuesto, que se empieza a dar. De ahí que sí sea muy delicado qué ponemos en nuestras leyes y quiénes ponen eso en nuestras leyes. El tema de haber afirmado en constituciones locales que persona es el producto de la concepción ha tenido consecuencias muy lamentables en la vida de muchas mujeres. Apenas ahora, no sé si fue en Monterrey o Nuevo León, igual, una chica de 14 años está ahorita procesada por interrumpir un embarazo porque precisamente entra en la dinámica de omisión, razón de parentesco, ¿no? Lo cual se me hace muy desproporcionado. Y ese es el problema que puede trascender y que vulnera directamente el derecho a la información y el acceso a la libertad de muchas otras cosas, ¿no? Por eso, como comentábamos hace rato, el derecho a la información sí es un presupuesto de otros derechos, claro que sí, porque a partir de cómo se reproduce la información y cómo las autoridades emiten su propia información, sí podemos tener una realidad diferente en el ejercicio de nuestra vida diaria, ¿no? Por otro lado, el acceso marcado con carácter público, en tanto el funcionamiento tiende a revelar empleo instrumental de información, no solo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Evidentemente, estamos dándonos cuenta que, y yo así espero que suceda o que vaya creciendo, que nosotros tenemos la posibilidad o el derecho como un derecho de saber qué hacen nuestras autoridades, ¿no? Tienen ellos que actuar en plena transparencia e incluso en un tema de derecho a la información en lo general, las personas que prestan un servicio público por supuesto que están obligadas a rendir cuentas en mucho más responsabilidad que cualquier otro ciudadano que no ejerce un cargo público. Se hablaba, por ejemplo, hay sentencias relevantes en el tema de derecho a la intimidad y servicios y servidores públicos, porque muchos decían, es que esto ya forma parte de mi vida personal, y las cortes internacionales incluso ya han afirmado un criterio que podemos decir que es generalizado, donde se dice, sí, en efecto, tú tienes derecho a tu intimidad, pero en el momento que ejerces un cargo público, tu derecho a la intimidad sí se ve limitado por el cargo público y por la responsabilidad que tú asumes al momento de obtener el cargo público, porque finalmente a ti nadie te obliga a tener acceso a ese cargo público, ¿no? En otros casos, por ejemplo, que trascienden incluso un poco más, hasta terceras personas, ¿no? Sí me interesaba, tú te estás postulando para ser un político, el cargo de elección popular, por ejemplo, un diputado, y la persona que, digamos, se enteraron que tenía vínculos con personas que pertenecían al partido nazi, bueno, que eran o que habían sido nazis, y la persona dice, bueno, es que yo qué, o sea, yo soy su amigo, pero yo no, yo porque a mí, porque me están dañando mi imagen también. Y dicen, bueno, es que precisamente parte de la democracia o de la sociedad democrática es que tenemos que saber a quiénes estamos eligiendo. Y ese es un problema que en México lo hemos pasado de noche. La vida pública y de alguna manera privada de la persona que está en el cargo público sí nos interesa. Porque a mí sí me interesa saber de dónde a lo mejor tiene un patrimonio una persona,
o si a lo mejor es de, pues a lo mejor si es de inclinación católica, moderada o muy profunda, lo cual también es su derecho, por supuesto, pero en el momento de que va a ejercer un cargo público, a mí sí me importa saberlo, ¿no? Si yo voy a votar por él o por ella, sí me importa saber cuál es su formación, y no tiene que ver con que yo afecte su intimidad, ¿no? Entonces, aquí es donde ya también empezamos con el tema, incrementando la cuestión de por qué nos interesa la perspectiva de género. Quienes trabajamos los temas de derechos de las mujeres particularmente, porque cuando hablamos de perspectiva de género, recordemos que no solamente son derechos de las mujeres, también nos estamos abocando a grupos vulnerables o a personas que de alguna manera entran en este gran y complejo tema, donde puede haber personas de diferentes necesidades o situaciones concretas, donde también tendrían que ser incorporadas en el tema de perspectiva de género. Pero abocándonos ahorita un poco de manera muy general, vamos a partir del tema del principio de igualdad, ¿no? ¿Por qué me interesa el tema de derecho a la información con perspectiva de género? Bueno, ¿por qué? Porque para mí es, en lo personal, es una premisa básica que la información que yo reciba, aun cuando me estén diciendo que son derechos humanos, esta información no se encuentre sesgada para mí en mi condición de hombre o de mujer. Ojo, porque también puede ser para hombres, ¿no? Pensemos en una campaña de salud sexual y reproductiva donde diga el secretario de salud o la secretaria de salud o quien esté en un cargo importante y que tenga la responsabilidad de la información, que diga que la vasectomía genera cáncer después, o que diga que, bueno, yo no lo haría. O sea, esa información de haberla arrojado y de una manera no documentada, de una manera no adecuada, esa información puede tener una trascendencia relevante en el ejercicio de los derechos humanos de las demás personas, ¿no? O que diga, o que se dé más campaña, de momento salgan campañas de esterilizar, esa palabra no se me hace muy violenta, pero bueno, campaña de cuidado de la salud, se me hace, no, ¿qué tipo de anticonceptivos son adecuados? No, bueno, es que perdonen, el cargamento que nos llegó y que compramos, pues nada más tenemos entonces ese es el que hay que promover para todas. Espérame tantito, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué edades es recomendable? La vacuna del papiloma humano, por ejemplo, que fue muy polémica, ¿no? Que decían, bueno, es que ¿cómo vas a vacunar el papiloma humano a las menores de edad? O sea, son temas donde probablemente lo que hace falta es mayor sustento de información, ¿no? Cualquier familia o tutora o tutor o responsable de un menor que van a vacunar contra el virus del papiloma humano, bueno, yo por lo menos sí quisiera saber medianamente qué medicamento es el que le están poniendo, de qué trata, por qué, ¿no? Qué condiciones, qué consecuencias va a tener. A lo mejor está bien y aceptas y es una buena campaña para prevenir enfermedades posteriores. En fin, este tipo de temas son los que sí llegan a tener una trascendencia muy relevante en el cuidado de todas y todos. Se dijo también que estaban haciendo algún tipo de servicio de salud y bueno, el servicio de salud no es realmente como le están diciendo que, o no cumple el objetivo que tendrá que cumplir, pese a que la publicidad dice otra cosa, ¿no? Pues todo esto tiene que ver con la cuestión de la información. E insisto, en el caso de la vacuna del virus del papiloma humano que se estuvo dando de manera gratuita, que además es una vacuna muy cara, bueno, yo creo que es que no es que estemos diciendo que sea algo bueno o malo, porque eso es absurdo. O sea, tratamos de derechos humanos, es muy importante que tengamos siempre la idea de que no hay buenos ni malos y esas cosas, o sea, porque eso precisamente es ponerle un tinte moral o un tinte, un calificativo que nos puede generar muchos problemas y muchos estereotipos y muchas limitaciones al propio derecho. Entonces no podemos decir es que fueron mala o buena la campaña, no lo sé, simplemente son temas que sí requieren cierto protocolo a seguir cuando se sacan a la luz con una campaña de prevención, lo cual es muy bueno. O sea, las campañas de prevención son positivas en tanto que, bueno, forman parte de los propios derechos humanos. O sea, acuérdense que la prevención, la comunicación, todo eso es parte de cumplir con un derecho. Pero esta información que a mí me están arrojando no nada más es que de repente tuvieron que cumplir con un protocolo de la CEDAW o de cualquier otro tratado de derechos humanos
y de repente me dijeron lo que encontraron en Wikipedia y me lo sacaron en pósters para toda la población, ¿no? O sea, cuidado, porque toda esta información tiene que manejarse como debe de manejarse. Tratándose de anticonceptivos, por ejemplo, los anticonceptivos son muy importantes, pero también tienen que saber qué anticonceptivo se está tomando, por qué se está tomando, si la mujer es el anticonceptivo adecuado para cierta mujer por su edad, por su condición, por su peso, por su etcétera, ¿no? Por sus propios deseos de si en ese momento no quiere ser madre, pero después sí lo va a querer ser, ¿no? Qué tan agresivo va a ser ese anticonceptivo, porque también ha sucedido que muchas mujeres toman anticonceptivos porque en ese momento de su vida no quieren ser madres y al rato les cuesta mucho trabajo porque el anticonceptivo que les dieron era muy agresivo. Entonces ya maldicen a todos los anticonceptivos porque ninguno sirve. Bueno, es que no se le dio la información adecuada en el momento. Entonces, esos son los derechos a la información que sí son relevantes en la vida de todos y de todas, porque evidentemente la salud sexual y reproductiva no solamente es de las mujeres, sino también es de los hombres, ¿no? En términos, entonces, aquí a esto nos referimos con datos desagregados por sexo. ¿Por qué es también importante esto? O sea, nada más imagínense la trascendencia que tiene hacer estadísticas para dar, si yo quiero prestar un servicio, el servicio que ustedes quieran, y debo de gastar presupuesto público para dar ese servicio, ¿cómo empiezo? Bueno, tengo que hacer una estadística, ya saben ustedes, bueno, hay que hacer un estudio de población, un conteo, a ver cuántas personas en este poblado tienen más de 25 años, todos esos estudios. ¿Qué sucede si esos estudios están sesgados por cuestiones de sexo? O sea, va a ser un total desastre y no va a servir de nada el gasto público que se haga ahí. Y eso es el gran problema que tenemos en México. No me refiero en otros países porque no lo sé y lo desconozco, pero seguramente en otros países, ¿no? Pero creo que eso también es lo que sucede en México. En México dicen, bueno, vamos a dar una partida, y lo hemos visto con la etiqueta de equidad de género, ¿no? En muchas instituciones. Vamos a dar una partida de equidad de género, entonces vamos a sacar un montón de moños rosas y de azules para, corbatas azules y moños para las mujeres, y entonces, y una cuestión, ¿no? Bueno, cualquier persona dice, ¿saben qué? Quítenme esa etiqueta porque no sirve para nada, cuando realmente la etiqueta sí se necesita, pero hay una pésima distribución del gasto público. ¿Por qué? Porque no hay un estudio serio de cómo y por qué y qué se necesita aquí y para qué población tenemos y realmente qué verdaderas condiciones de igualdad tenemos. Regularmente se parte de la premisa de que todas las mujeres de cierta edad a cierta edad son madres, entonces o sea, yo creo que entonces aquí hay que traer más, pero realmente no sabemos si en esa población es una población flotante, hay más migrantes o hay gente joven, o a lo mejor hay más hombres que mujeres, o hay más mujeres que hombres en ese lugar, o en esa institución, o en fin. Todos estos temas son muy importantes para el efecto ya de ejercer tu derecho o de cómo se va a dar esta información cuando se va a utilizar la información para hacer válidos otros derechos. Y aquí es donde vuelvo a recalcar. El derecho a la información sí es un presupuesto de los demás derechos, ¿se dan cuenta por qué? ¿No? O sea, como yo encuentre la información, como yo la ofrezca, como yo la entregue o como yo la reciba, va a tener que ver en cómo se van a satisfacer otros derechos, ¿no? De ahí dependen muchas cosas. Entonces, los datos desagregados por sexo se entiende como la descomposición en los datos y la información estadística, desglosándolos por sexo y grupo etario. Por lo tanto, es una distinción que se hace de la población a partir de las diferencias biológicas que son permanentes. Sí, yo parto de que, como les comento, bueno, si es mujer entonces es esto, esto y esto y esto, y si es hombre entonces es esto y esto y esto. Vamos a ver, espérame un poco, porque no sabemos realmente cómo vive ese lugar en lo particular, ¿no? Cómo es que se desarrolla la sociedad, cuál es la población económicamente activa, cuál es la profesión o el oficio que más se trabaja en ese lugar. Pensemos en una idea muy importante. Muchas políticas públicas que hasta la fecha son así, es más, hasta la fecha son iguales, se dirigen a la familia
considerándola con papá, mamá y un niño y una niña que son preciosos además, y bien portados, y todos somos hermosos, y tenemos un perro, y una casa, y un coche, y todos somos una familia así. Entonces todas las campañas van así, y realmente, cuando vemos la realidad, las familias son plurales, son muchas maneras en las cuales las personas decidimos que tenemos una familia y cómo nos vamos integrando en nuestros lazos emocionales con los demás seres humanos. O sea, va variando, no podemos hablar de una familia o un concepto integral de familia. Eso es verdaderamente absurdo e imposible. En algún taller que vimos, hablamos de la familia con perspectiva de género y precisamente aludimos a esto. La familia no es hombre, mujer y niños. Puede ser una de tantas formas de familia, pero la familia puede estar integrada de muchas otras maneras actualmente. Entonces, una campaña pública que va a proteger a la familia, pues va a proteger a todas las familias que estén consideradas en este contexto dinámico de la sociedad que ahora tenemos y que siempre hemos tenido, nada más que ahora se hace visible, ¿no? Porque siempre ha habido familias de muy diferentes maneras, ¿no? Y esto tiene que ver con toda esta cuestión. Entonces, un dato desagregado para hacer estadísticas y todo eso, pues sí, claro que tiene que ver en que yo ya parto de la idea de que es hombre, mujer, que, bueno, no. Algo para que sea serio tendrá que tomar datos reales y hacer su estudio real en ese sector donde se va a dar probablemente un gasto público, un programa, a lo mejor se va a construir una escuela, a lo mejor, no sé, pueden ser muchas cosas. En términos de la planificación para el desarrollo, la desagregación de los datos por sexo constituye un importante criterio, por lo que a una escala de lo local es un mecanismo fundamental para desarrollar experiencias cada vez más participantes y equitativas desde el punto de vista de género. Me interesa ahorita pasar cómo trascienden los derechos. Bueno, podemos ver cómo trascienden los derechos, pero me interesa ahorita pasar al caso 1. De todos modos, toda esta información la vamos a subir a la página. En la página del Museo de la Mujer hay una sección que se llama Taller de Sentencias y ahí encuentran todo el material de los diferentes talleres que hemos dado. Entonces ahí pueden ustedes encontrar en www.museo de la mujer, ahí vienen este es el primer taller del año, pero todo el año pasado y el año pasado hemos dado talleres, pues ahí está toda la información. Entonces, tenemos esta sentencia de Colombia que me parece muy interesante y muy clara en lo que estamos hablando. Ya que más o menos estamos viendo en una parte teórica o muy general cómo es el derecho a la información y cómo sí repercute el análisis de género en el derecho a la información, porque no es lo mismo que a mí me digan o ya me cataloguen o ya me pusieron en una estructura social a la cual a lo mejor yo no pertenezco, pero por el hecho de ser mujer ya dijeron que yo pertenezco a esa y por tanto toda la información que se me va proporcionando tiene que ver con esa supuesta estructura a la que yo soy. Entonces se hace realmente un verdadero desastre porque ni cubres a toda la sociedad y solucionas los derechos de todas y de todos. Entonces, en el caso de derechos muy básicos como la salud sexual y reproductiva, en Colombia se hace un estudio porque ¿se acuerdan que vimos también que el derecho a la información se puede pedir en colectivo y en lo individual, ¿no? En este caso, un grupo de mujeres, el colectivo, 1.279 mujeres interpusieron acción de tutela para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la información, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad. Fíjense todos los derechos que implica lo que ellas pidieron. A la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso científico, además de sus derechos reproductivos, lo cual, en su opinión, han sido y continúan siendo vulnerados y amenazados por el Procurador General de la Nación, la Procuradora para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Como les comento, estas instituciones son muy delicadas porque si el funcionario o funcionaria a cargo de estas instituciones tiene una idea tradicional de la familia, pues prácticamente va a trabajar para un 15% de la población, porque toda la demás población va a quedar fuera. No entra en el concepto de familia que esa persona asume que debe ser una familia y que incluso discrimina a quienes no son como esa persona pretende que sean todas las familias. Pues es una cuestión muy complicada, ¿no?
Entonces, y la procuradora delegada para la función pública, bla, 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 ¿no? Las peticionarias sostienen que desde el 2009 y hasta 2011, en el cual fue instaurada la acción de tutela, han emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas. Agrega que esa información falsa y tergiversada genera confusión y desinformación generalizada. Indican 7 asuntos en los cuales a su juicio se incurrió en la conducta descrita. En virtud de ese derecho, los receptores pueden exigir además cierta calidad. Bueno, aquí ellas lo que estaban diciendo es, esta discusión se dio por la píldora del día siguiente. Entonces, el propio procurador de Colombia dijo que era un microabortivo. Entonces, cuando dice esto públicamente, bueno, muchas mujeres que han estado trabajando para que la píldora del día siguiente en Colombia sea totalmente accesible para quien quiera tomarla, bueno, pues obviamente interponen este tipo de acción porque en muchos lugares, incluso farmacias y todo, dicen, no, pues no lo vendemos porque es un microabortivo, y eso ya es otro debate que no viene aquí al caso, pero es no, y no queremos participar en esto, y bueno, se hace un verdadero desastre, nada más a partir del tema de lo que era esa píldora, o que contenía esa píldora, ¿sí? Y aquí el tema relevante aquí no es un tema que debe trascender a lo moral o a lo moral. Aquí el tema era, realmente, un servidor público no tiene, o más bien no debe, en cuanto a su función, dar información inexacta de algo tan relevante como esto, ¿sí? No podía, o sea, no tenía que haber dicho que era un microabortivo porque en dado caso tenía que explicar a la población qué era realmente. Entonces esto sí es muy, muy grave y muy relevante para muchas mujeres y hombres en este caso. Entonces, esta acción de tutela es lo que se dice, también que digamos como si fuera el DIF de allá de Colombia, que aquí nunca he entendido por qué el DIF, que si es una institución con financiamiento público, queda en manos de una persona que no tiene nada que ver, cuando también sería una funcionaria pública o funcionario público que tendría que estar a cargo del DIF. No tiene nada, o sea, no es un puesto honorario, eso es mentira, pero bueno, es muy, y aparte es una institución muy importante. Entonces digamos que quien haya, y yo creo que no eso pasa aquí en México, porque en Colombia sí tiene que ser una persona que tienen que elegir y todo eso para estar a cargo del DIF. Y bueno, en virtud de ese derecho, los receptores pueden exigir además cierta calidad de la información recibida. Concretamente están habilitados para exigir que sea veraz e imparcial, como explícitamente lo prescribe el artículo 20X, y adicionalmente que quien difunda la información la diferencie claramente de las opiniones. O sea, un servidor público o servidora pública tiene la obligación de dar la información adecuada y como es. No tiene que basarse en las opiniones públicas, ¿no? Tiene que ser imparcial en la información que dé, porque va para todos y para todas. Entonces, de aquí se salen varios conceptos muy importantes en la sentencia, y bueno, la sentencia la voy a poner también en la página para que ustedes tengan acceso a ella, y ya la lean en su integridad y ya vean de qué trataba cada uno de los ejemplos, y bueno, con mayor amplitud puedan tener los razonamientos por cuales la Corte concluyó esto. Y dice, derecho a la libertad de expresión de funcionarios públicos. Porque parte de las defensa del procurador es que es mi libertad de expresión. Bueno, sí, claro que la tienes, pero entiendes que en tu función de servidor público, volvemos a lo mismo, como son servidores públicos, tanto su derecho a la intimidad como su libertad de expresión sí está condicionado al cargo público que tiene. Obviamente, en la intimidad hay sus vertientes, digo, tampoco vamos a ir a meter ahorita a la habitación de, no, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero yo me refiero que sí el tema como de, que sí nos importa la imagen que está guardando, sí nos importa, por ejemplo, si un alto funcionario público comió con una persona a lo mejor del crimen organizado, pues claro que nos importa saberlo, ¿no? Y no es su intimidad. No estaríamos violando su intimidad, simplemente es un tema que, siendo funcionarios públicos o funcionarias públicas, sí puede trascender en el ejercicio de su función. Y esa es la delgada línea donde siempre está jugando lo que es la libertad de expresión de un funcionario y la cuestión de la intimidad. Hay un tema aquí también muy interesante, tratamos de diputados y senadores.
tienen libertad de expresión plena, porque precisamente para poder defender sus ideas tienen ellos y ellas todo el derecho de expresarse plenamente y sin ningún tipo porque también si no queríamos en la otra dinámica de censurarlos, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, o sea, no tiene que ver con una censura a los funcionarios públicos, tiene que ver con que la información que dan cuando se trata de una nota o algo así sea lo más apegada a la realidad y a la ciencia posible, sin caer en una cuestión de opinión personal. Entonces aquí es donde se dice que el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce como ciudadano del común. Las declaraciones de altos funcionarios públicos del nivel nacional, local o departamental sobre asuntos de interés general no entran en el ámbito de su derecho a la libertad de expresión u opinión, sino que constituyen en una forma de ejercer sus funciones a través de la comunicación a la ciudadanía. O sea, este tema es súper importante, es muy delicado porque también, ojo, el argumento del procurador tampoco es malo, o sea, no era un mal argumento. Si él decía, es que yo estaba dando mi opinión, yo nada más dije que para mí era un microabortivo. O sea, él así se defendía, dice, yo no hice una campaña en contra de la píldora, yo nada más opiné que era un microabortivo, y eso yo lo hice en mi plena libertad de ejercicio o sea, de que, ¿por qué me voy yo a limitar si yo opino eso? Y entonces también como defensa de él, no es una defensa que sea cualquier cosa, o sea, realmente tenía un fondo importante de lo que le estaba diciendo. Pero bueno, pues aquí es donde la Corte le dice, sí, pero es que el problema está en que cuando lo dijiste, en el contexto que lo dijiste, cómo lo dijiste, lo estabas diciendo como información a la población. Entonces sí, no tiene que ver con tu libertad de expresión, sino con tu obligación que tenías de informar a la población, que es diferente. Me explico, es una cuestión muy sutil, pero es importante. Entonces, los límites del poder del deber de comunicación de altos funcionarios públicos con la ciudadanía son la veracidad, imparcialidad cuando transmiten información, la mínima justificación fáctica y la razonabilidad de sus opiniones, y en todos casos el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de los sujetos de especial protección constitucional. Con más razón, un funcionario público, cuando se va a dirigir a un tema que se vincule con derechos, tiene que estar informado del derecho que está hablando, sino porque precisamente la repercusión, a diferencia de una charla de café entre amigos, que podemos estar hablando de religión, de lo que les dé a ustedes su gana, pueden hablar lo que quieran, la diferencia está en que cuando un funcionario público o funcionaria pública hablan a la población, sí tienen que tener sí hay una obligación constitucional de que eso que están diciendo sea congruente con el respeto de los derechos humanos. Entonces, no es porque estén hablando en sí de los derechos humanos, por eso digo que es algo muy sutil, pero tiene que ser congruente. Si yo digo que es un microabortivo, en ese momento, no es que estén nada más diciendo que es un microabortivo, el problema es que eso ya me resulta incongruente con el principio de igualdad, ya me resulta incongruente con el acceso a la salud, o sea, ya esa pequeña afirmación que dice en un comunicado a la población, ya tiene una trascendencia a otros derechos de la colectividad. Entonces, eso es lo que sí es relevante para el ejercicio de la expresión de un funcionario público. Entonces, también la Corte va argumentando este tema y dice en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tanto hombres como mujeres son titulares de estos derechos. Sin embargo, es innegable la particular importancia que tiene para las mujeres la vigencia de los mismos, ya que la determinación de procrear o abstenerse de hacerlo incide directamente sobre su proyecto de vida, pues en sus cuerpos es donde tiene lugar la gestación. Ese es un argumento que también se utiliza mucho en los temas de interrupción legal del embarazo, ¿no? O sea, en tanto la mujer sea la portadora bueno, en este caso de quien decida cumplir o no el embarazo, hasta que así sea, porque la ciencia no sabemos lo que va a pasar, hasta que así sea, va a seguir siendo decisión de quién es la que va finalmente a culminar o no culminar un embarazo. Derecho a la información en materia reproductiva. Los estados están obligados a abstenerse de censo. Esto es muy importante. Yo creo que este criterio es el que tenemos que tratar de trabajarlo mucho o tenerlo muy presente, porque sí es una obligación que se puede traer a cualquier otro caso que pudiera tener similitudes en México, por ejemplo. Todo este caso está construido, yo regularmente cito casos latinoamericanos porque están construidos en el mismo
contexto jurídico de derechos humanos. Es decir, países como Colombia regularmente están igual adheridos a la Corte Interamericana, a la CEDAW, o sea, estamos hablando como de la misma cancha, ¿me explico? La Constitución es muy parecida a la de nosotros, entonces podemos en un momento dado, quienes tuvieran interés en una acción colectiva, en otros términos, bueno, sí pueden jalar argumentos de este tipo, porque sí son congruentes con nuestro sistema, ¿no? Entonces, este es uno de ellos que me parece muy interesante. Dice, los estados están obligados a abstenerse de censurar administrativa o judicialmente información en materia reproductiva que vaya acorde con la legislación vigente sobre la materia. Ello exige de los estados que las políticas públicas y programas respecto de salud sexual y reproductiva se basen en evidencia científica que proporcione certeza, ¿no? Tampoco se está pidiendo nada extraordinario, únicamente que te digan lo que es o lo que no es. Un problema que tenemos ahorita, que yo veo bastante delicado y que me parece muy preocupante, no tiene que ver con salud sexual reproductiva en sentido estricto, pero son los transgénicos, ¿no? Hasta ahorita el Estado compra transgénicos y los pone en muchos alimentos que tenemos, como la tortilla, que es básica de nuestra cultura. Y hasta ahorita no sabemos si los transgénicos hacen daño o no hacen daño. O sea, ese es el problema. Realmente por eso muchos países los han prohibido. No porque sepamos, o sea, no está garantizado, por ejemplo, compañías como Monsanto, su argumento es que no hace daño. No, es que no sabemos si hace daño, ese es el problema. Y en tanto no sepas si te hace daño, no puedes dárselo a la población, y menos a millones de personas. O sea, ¿cómo crees? ¿No? Pero ese es uno de los temas de derecho de información. Entonces, lo que se pide en funcionarios públicos es que tenga evidencia científica que nos proporcione certeza. Pensemos en la píldora precisamente del día siguiente. ¿Y qué tal que si llega una campaña, científicos y dicen, oigan, es que esto sí hace daño, ¿no? Y te lo demuestran y te lo garantizan y traen toda la información consigo de por qué hace daño esa píldora? Ah, bueno, entonces eso sí sería un argumento de peso en un funcionario público, incluso estaría obligado a decir que la píldora hace daño, ¿no? Y sacarla del mercado y en fin. Pero el problema que tenemos es que eso no sucede así, sí. De aún así estaríamos hablando de que las mujeres tenemos el derecho de consumir la ONU, o sea, muy aparte de si hace daño. No, bueno, es que ya cuando cualquier medicamento hace daño no puede entrar al país, o sea, se supone que ya sigue otras normas de salud, me refiero a eso. Pero como en el caso de la píldora no es el caso, o sea, realmente tiene un soporte científico hasta este momento, por eso es que se permite su venta en otros países y aquí, bueno, aquí está muy limitada también, pero me refiero yo que ese es el tema como concreto. Si realmente el medicamento, en este caso no es medicamento, pero cualquier tipo de pastilla o cualquier tipo de cuestión ajena que pones a tu cuerpo hiciera daño, de entrada por salubridad no podría entrar al país, de entrada, y tendrán que explicarnos por qué motivo no entra. No, miren, es que eso es otra cosa. Entonces es muy relativo y es muy irónico que en cuestiones como la píldora del día siguiente digan muchas cosas y en cosas tan relevantes como los transgénicos nadie diga nada porque a nadie le conviene decir nada, ¿no? Son cosas diferentes. Pero me refiero que es como un ejemplo de lo que sería que esté evidencia científica fehaciente, ¿no? Anticoncepción oral de emergencia, naturaleza. La anticoncepción oral de emergencia no tiene carácter abortivo, sino anticonceptivo. Su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto. Las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren en ningún caso en delito de aborto y hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden ejercer, pueden libremente elegir. Fíjense qué importante, o sea, fíjense el impacto del procurador, y luego que lo diga un procurador, es que es un microabortivo, ¿no? Cuando en Colombia, como en México también, el aborto está penalizado en ciertas condiciones. O sea, si tú no te ubicas en ciertas causales, puedes ser procesada, puedes ser denunciada penalmente por esa conducta. Entonces, que te digan que algo es un microabortivo, pues no es una broma, o sea, es algo muy delicado, porque en primer lugar tiene muchos otros impactos, pueden ser éticos, religiosos, morales en las personas, que eso es otra cosa de cada mujer, ¿no? Pero además, ya en el ámbito de la cancha legal, también tiene un impacto muy importante. O sea, no es cualquier cosa de decir que es un microabortivo. Y para quien lo vende no va a tener ninguna bronca. O sea, va a decir, mira, lo que descubren, lo que no sea microabortivo, yo no quiero, yo me meto en esto.
Entonces se restringe el derecho y se restringe el derecho, cuando en realidad lo que ya en esta sentencia se le dice al procurador que tiene que decirlo otra vez públicamente es esto. A ver, no, tú tienes que ir y decir la realidad. La pastilla esta es esto, y tienen derecho las mujeres y nadie puede meterlas a la cárcel por tomarla. Y tú tienes que ir otra vez y decírselo otra vez a toda la gente, porque lo que habías dicho causó una polémica y restringió derechos humanos de muchas mujeres y de niñas, lamentablemente también, porque pues, muchas son menores de edad quienes quieren tener acceso a la pastilla por muchos motivos, ¿no? Entonces aquí vemos uno de los ejemplos muy importantes en los que el derecho a la información con perspectiva de género y sin perspectiva de género, o sea, sí tiene un impacto totalmente diferente en nuestras vidas el que la información que recibimos sea adecuada al principio de igualdad entre hombres y mujeres, o bueno, en una perspectiva de género, y que no la tenga, o que vaya sesgada, o que vaya tergiversada. O sea, de nada sirve que en un país digan que hay igualdad entre hombres y mujeres y cumplimos con la CEDAW y todo, si a la hora me van a dar información de que es un microabortivo la píldora. Eso, pum, hagan de cuenta que viene a tirar todos los demás derechos, porque finalmente lo elemental o lo más de las cosas más básicas para el ejercicio de la calidad de vida de muchas mujeres y niñas se ve sesgado, ¿no? Entonces ahí es donde otra vez la pirámide de derechos y de desarrollo entre hombres y mujeres se ve muy limitada. Por eso sí es relevante el tema del derecho a la información y pescar cuando trae una perspectiva de género y cuando no. Y aquí digo, no da tiempo lamentablemente, pero ni siquiera nos hemos ido a publicidad, ni siquiera nos hemos ido a otro tipo de cuestiones que también son que se pelean con la libertad de expresión. Pensemos en una telenovela que reitera patrones, estereotipos y que incluso incita a la violencia, ¿no? La empresa puede decir que es su libertad de expresión y de trabajo, y las mismas actrices pueden decir que es su libertad de expresión. Entonces, también hasta dónde el Estado puede o no mediar sobre ese tipo de situaciones. O sea, son temas bastante complejos, no son sencillos de controlar, porque además también no se trata de pretender que el Estado controle todo, porque si no caemos también nos hacemos harakiri, ¿no? Vamos a caer al mismo tiempo en un problema, porque la libertad de expresión es una delgada línea con la información. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en decirle no, que lo controle todo el Estado. No, bueno, quien diga eso prácticamente está condenando, ¿no?, su propia sentencia. Tampoco podríamos decir que no lo haga, porque entonces por eso les digo que al menos tenerlo claro, ¿no?, tener esta idea de qué información es la que nos están dando, por qué no la están dando, como que yo misma elegir qué información me interesa y qué información no me interesa, ¿no? Este caso, que es mexicano, es muy conocido, el de Paulina Jacinto, que se fue a la Comisión Interamericana y que se solucionó por petición amistosa, que fue una chica de Baja California que sufrió violación y al momento en que ella se da cuenta que está embarazada como consecuencia de esta violación, una menor de edad, tenía 13 años, algo así, quiere ejercer su derecho, porque en Baja California todavía permitían interrumpir un embarazo por violación. Ahorita está eso muy amañado, porque como les digo, se modificó la ley de que la persona es persona desde la concepción, incluso pues, es un desastre total ahorita por ahí ese tema. Pero en ese tiempo estaba muy clara la situación en que podía interrumpir su embarazo. Entonces aquí lo interesante de este caso, para reflexión del tema del derecho a la información, y que yo creo que también se debió de haber sancionado a los servidores públicos, es que en este caso, mediante la presentación, bueno, la comisión, organizaciones fueron y denunciaron a los Estados Unidos mexicanos, esto es ante la Comisión Interamericana, por la violación de los derechos humanos en perjuicio de la menor Paulina, quien fue víctima de violación, resultó embarazada y fue obstaculizada por las autoridades estatales para ejercer su derecho a interrumpir su embarazo según lo establecido por la ley mexicana. O sea, en este caso, la ley mexicana le permitía, y yo digo que ni siquiera es una cuestión de permitir, ¿no? Ella tenía el pleno derecho a decidir si quería o no culminar con su embarazo.
ella misma, su propia madre también, porque aquí incluso ella siendo menor de edad a veces también hay un conflicto ahí muy complejo, ¿no? Pero tanto ella como la madre y quien era su tutora estaban completamente convencidas de que no querían terminar con ese embarazo. Y en este caso, el 15 de octubre, bueno, momentos antes de iniciar el procedimiento médico, fíjense aquí qué situación tan violenta. Yo creo que aquí también hubiera procedido una denuncia de violencia institucional por esas autoridades. A la mamá y a la chica, las peticiones sostienen que el director del Hospital General se reunió con la madre de Paulina para exponerle los supuestos riesgos de la intervención. Según el médico, tales riesgos eran esterilidad, perforación uterina, hemorragia masiva, síndrome de Asherman y muerte. Y señaló además que si Paulina del Carmen moría, la responsabilidad única sería para ella. Ante esta información sesgada e inexacta, las peticiones sostienen que se logró el miedo en la madre, quien decidió solicitar a los médicos que no continuaran con el procedimiento. O sea, imagínense qué situación tan complicada. O sea, de hecho, la situación de este caso es muy impactante, porque también sucede siempre en los mismos círculos, lamentablemente, donde tú ves la familia de Paulina y ves a Paulina y son personas de escasos recursos, donde evidentemente si van y le amedrentan esto a la señora, y es más, yo creo que a cualquier madre que lleva una menor, de por sí están siendo víctimas de un proceso muy fuerte que fue la violación, ¿no? Están en una situación bastante delicada psicológicamente, que requiere mucho apoyo, mucho trabajo para las dos, porque también para la madre, por supuesto, y van a pedir este servicio, y además todavía le dicen a la madre que si se le muere la hija ahí, que va a ser su culpa y que ella, o sea, toda esta situación es una violencia constante, ¿no? Y entonces es razonable comprender, porque parte de la defensa del Estado mexicano es que, bueno, cuando el Estado mexicano se defiende ante la Corte y ante la Comisión, me parecen muy curiosos argumentos, ¿no? Dice, bueno, es que la mamá fue la que no quiso que interrumpiera su embarazo, pues ella finalmente era la... Pues sí, pero aquí es donde precisamente quienes hicieron la petición dijeron, no, espera. Sí, fue la mamá la que ya retiró a la hija del hospital, eso es verdad, pero la retiró porque el médico le dijo esto, también, ¿no? Y que prácticamente, que si algo pasaba, ya tenía básicamente la denuncia ante el Ministerio Público hecha, ¿no? O sea, entonces hubo una amedrentación, unas amenazas, que bueno, cualquiera sale corriendo, no nada más ella. O sea, realmente la situación fue muy complicada para la señora. Y yo insisto, creo que ahí podemos también hablar de un supuesto de violencia institucional en contra de la madre de Paulina, ¿no? Porque me parece una situación de desventaja del médico, que conoce perfectamente la situación y tergiversa información, porque una cosa es, porque también es claro, y también no estamos negándonos a que una interrupción de embarazo pues es un procedimiento delicado, por supuesto que lo es, y por supuesto que era una menor de edad y era aún más delicado, tampoco, y que el médico está obligado a decirle a los tutores y a la propia paciente, primero a la paciente porque esa es la primera interesada, y luego en su caso a su tutor o tutora, las posibles consecuencias, pero eso es lo mismo que si te vas a sacar el apéndice. O sea, te tienen que decir, oye, mira, te vamos a hacer esto, pero no. En fin, eso es un procedimiento médico. Una cosa es esa, y otra cosa es que ya haya una cuestión ahí sesgada o un tanto perversa de la información que me están dando. Y que además, ojo, el médico, y esto también es lo que hemos trabajado mucho en el tema de violencia obstétrica, el médico está trabajando en un servicio público. Entonces, es de alguna manera también servidor público, por tanto también está obligado, o sea, no es elección, o sea, los médicos y médicas que trabajan en el IMSS, en el ISSSTE y en estas instituciones tan grandes o pequeñas clínicas públicas son servidores públicos también, entonces también tienen una calidad de autoridad en ese momento, que están obligadas a cumplir derechos humanos. O sea, a veces eso se les olvida a ciertos servidores públicos que están en ese momento. Por tanto, sí pueden ser jalados a juicio cuando hay un problema, ¿no? O cuando hay un problema mínimo o máximo, ¿no? Los peticionarios alegan que el caso de Paulina del Carmen es representativo de sinnúmero de niñas y mujeres que se han visto obligadas a ser madres como consecuencia de una violación sexual, debido a que han sido obstaculizadas por parte de autoridades estatales de ejercer un derecho legítimo reconocido en la legislación mexicana.
Entonces, como les comento, este caso, bueno, solamente es un reflejo de muchos otros que tienen que ver con la información tergiversada. En un caso como el de Colombia vimos algo masivo, algo colectivo, ¿no? Como un funcionario público hace una afirmación tergiversada de algo que va a tener un impacto directo en la calidad de vida de muchas personas, ¿no? En lo colectivo. Y en este caso estamos viendo algo en lo individual, ¿no? Que tiene también esta doble faceta. En lo individual podemos ver cómo si yo voy a un médico y me dice una cosa que no es cierto, o simplemente que en el caso también de la esterilización forzada, ¿no? Que también es el otro supuesto, de mujeres que sí quieren seguir siendo madres y les ponen algo y ellas no están enteradas, ¿no? Entonces también un fenómeno que se dio mucho en los 70s, 80s aquí en México. Pues muchas mujeres no sabían por qué no pueden seguir teniendo hijos. Y pues lo que pasa es que en el momento en que habían dado a luz les habían puesto algo y ellas no estaban enteradas. O no estaban bien enteradas del anticonceptivo que les habían dado. Les habían dicho que eso no iba a tener ninguna repercusión en unos 2 años, y sí la tenía, pero no les habían dicho, ¿no? En fin, todas estas cuestiones que tanto de un lado como ya sea para procrear o no procrear, tienen que ver, ¿no? Finalmente es igual de importante. Y luego dice, se les impone la continuación de la combinación de embarazo forzado. Bueno, pero esto ya fue el tema de la cuestión del embarazo forzado, ¿no? Y en el otro caso que vamos a ver, que también tiene que ver directamente, me hubiera gustado traerles más casos que no tuvieran que ver tanto con mujeres, pero ahorita sería así también por los tiempos. Voy a tratar de subir el material de la página, y en el tema de libertad de expresión voy a tratar de buscar que no tengan que ver tanto con embarazo y eso, pero es que ahorita son como los más comunes, ¿no? Que se han dado ya en cortes, porque tomen en cuenta que los temas de derechos sexuales y reproductivos son recientemente nuevos en cortes internacionales, ¿no? No tenemos tanta información, salvo el Tribunal Europeo y eso, pero me refiero yo a que lo que son los derechos sexuales y reproductivos ya llevados a cortes internacionales o algunas sentencias constitucionales latinoamericanas están en pañales, o sea, realmente apenas están empezando a dar. Por eso esta acción colectiva de Colombia me llamó mucho la atención, me pareció muy ilustrativa, muy interesante, y que, bueno, quienes están interesadas o interesados en esos temas, sí pueden citarla y verla y ver cómo fue construido todo un caso, porque es plenamente, o sea, puede ser viable en otros derechos aquí en México, no nada más en este tipo de temas, ¿no? Pero es como un conjunto de la población le exige a un funcionario público que diga las cosas como son. Pues eso me parece muy valioso como un precedente, ¿no? En países latinoamericanos, ¿no? Porque luego también pasa que buscas casos y dices, no, es que en Suecia dices, no, es que Suecia, espérame, ¿no? O sea, digo, están muy bien y son muy ilustrativos, nos pueden servir, claro, pero, o sea, sí son otra situación un poco diferente, ¿no? Así de Irlanda es muy, de hecho es el que vamos a ver, ¿no? Pero por ejemplo, Islandia, Suecia, se me fue el nombre, este país nórdico, bueno, Finlandia, ¿no? Bueno, sí tienen casos muy interesantes sin duda, pero la verdad es que ahorita su nivel de discusión de temas de derechos tiene otra connotación un poco distinta a la que nosotros ahorita estamos todavía peleándonos por si nos dicen que es microabortivo, que si no es microabortivo, que si te meto a la cárcel por homicidio en vez de aborto. O sea, estamos nosotros en ese tipo de polémica ahorita, ¿no? En este caso, Irlanda es un país sumamente conservador, a pesar de que se encuentra en Reino Unido, ¿no? Entonces, y muy religioso. Entonces, tiene en materia de interrupción del embarazo y el aborto, pues siempre ha sido uno de los problemas a nivel europeo, porque, bueno, Europa occidental obviamente, porque pues siempre regularmente las mujeres que pretenden ejercer ciertos derechos se tienen que ir o a Londres, o bueno, a otros lugares cercanos, o a Francia, o sea, como que, pero propiamente Irlanda no es el lugar óptimo. Y en este asunto, bueno, fueron 3 demandantes que piden indemnización ante la Corte de Estrasburgo, la Corte Europea de Derechos Humanos, porque ellas argumentan que las 3 en Irlanda, son irlandesas, tuvieron que irse a interrumpir su embarazo a Londres, ¿no? Entonces que esto les restringió sus derechos humanos y bueno, en fin, hacen una serie de argumentos. A mí aquí me interesa destacar el caso de información, ¿no? Porque el caso es muy extenso, pero
Pero relativo a una de las 3 mujeres que pide esta indemnización, la tercera demandante enferma de un tipo inusual de cáncer, al considerar que su vida podía correr peligro, interrumpió su embarazo en Reino Unido ante la incapacidad de establecer si su caso correspondía o no al supuesto de aborto previsto constitucionalmente, y denunció en el tribunal la ausencia de un procedimiento a tal efecto. Ella tiene un cáncer y pregunta en su país, porque en su país, en Irlanda, sí se permite interrumpir el embarazo cuando tienen una enfermedad o pueden morir. Bueno, menos mal, ¿no? Qué bueno, gracias, ¿no? Sí, porque ya es que en El Salvador no, aquí en Latinoamérica hay países que te lo prohíben en todas las circunstancias, aunque te estés muriendo, no importa. Entonces, bueno, aquí sí se puede. Y bueno, entonces ella pregunta si puede interrumpir su embarazo por el tipo de cáncer que tiene, porque está a tiempo, porque mil cosas. Las propias autoridades médicas de Irlanda le hacen muchas trabas y le impiden, nunca le dan la información que ella está solicitando. O sea, ella lo que está pidiendo es como un permiso para poder interrumpir su embarazo y quiere toda la documentación adecuada pues para no meterse en líos legales, ¿no? Entonces, toda esa documentación que ella está pidiendo nunca se la dan, pero acuérdense que pues en un embarazo sí es muy relevante los días que pasen, porque eso sí puede ponerte en riesgo. O sea, no es lo mismo que ella interrumpa un embarazo a las 2, 3 semanas o un mes a que pasen 3, 4, eso sí ya la coloca ella misma en un riesgo que además era innecesario, ¿no? Luego, uno de los casos es el de, Lituana, que se recupera de un cáncer y fue sometida a pruebas incompatibles con su embarazo cuando aún no conocía su estado. Temiendo que el embarazo le provocase una recaída por la enfermedad y el feto pudiera haber sufrido daños, optó por abortar. A esta mujer no se le explicó si se le daban las condiciones para abortar en su país y por ello las autoridades ignoraron su obligación de garantizarle el derecho a su vida privada y familiar. La mujer interrumpió su gestación en Reino Unido. O sea, ella se vino a enterar que sí tenía el derecho después de que ella hizo muchos trámites y preguntó primero a los médicos si podía o no. O sea, ella primero recurrió a los médicos de su país y ellos le dijeron que sí, que no, que entonces toda esta situación alargó mucho sus condiciones y fue cuando va a Reino Unido a interrumpir la gestación. Entonces el tribunal condena al Estado irlandés al pago de una indemnización por concepto de daños morales, y la mujer a la que se refiere como C, para salvar, tenía un tipo de raro, al haber quedado embarazada, si bien fue una recaída, ¿no? Sin embargo, fue incapaz de encontrar a su médico dispuesto a determinar si su vida iba a estar en peligro en caso de no abortar. El tribunal considera que ni el asesoramiento médico ni las opciones de litigio constituyeron procedimientos efectivos accesibles. Este caso a mí particularmente me interesa porque se relaciona un poco con el de Paulina en cuanto a cuando un médico que es responsable de tu salud te está interfiriendo o te está interrumpiendo el desarrollo de este ejercicio, y esa lentitud o esa negligencia puede provocarte daños posteriores a la salud. En este caso a ella por la cuestión del cáncer y el embarazo, y en el caso de Paulina porque simplemente pasaba más tiempo, pues el embarazo continuaba y ahí sí ya se ponía en riesgo su salud, que fue el caso de Paulina. O sea, en el caso de Paulina, Jacinto nunca le permiten interrumpir su embarazo, entonces cuando ella obtiene su sentencia favorable ya tiene un embarazo de más de 5 o 6 meses, entonces ahí sí ya no es factible, o bueno, ahí ellas mismas deciden que mejor van a tener al producto porque ya, ahí sí ya corre en riesgo su salud, ¿no? Ahí sí ya era verdad lo que decía el médico, pero en este caso ella desde el primer mes o semanas que supo que estaba embarazada había pedido la interrupción del embarazo y tardaron todo este tiempo y eso fue lo que provocó la indemnización posterior, ¿no? Y luego, por lo tanto, el tribunal concluye que Irlanda no ha respetado el derecho de la solicitante, que se respete su vida privada, dado que no se le aplicó el derecho constitucional a realizar un aborto legal en Irlanda, ¿no? Y bueno, entonces aquí el tema es si me interesa mucho saber su opinión de esto y si conocen otros temas similares. Me interesa que también veamos en la siguiente sesión, que ojalá puedan venir, es el 21 de febrero, igual a las 12, para continuar con el tema de lo que es libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en libertad de expresión también hay otros casos que van de la mano con esto. Hasta donde, como en el caso del procurador que decía que era su libertad de expresión dar su opinión, como en el caso de muchos funcionarios que así argumentan que es parte de su opinión,
Ojo, eso también trasciende en otros temas. Los diputados y senadores tienen una cláusula que se llama eso, o sea, nosotros no podemos sancionar nunca a un diputado o un senador por lo que diga, porque precisamente es parte de su función política el que dentro y fuera del Congreso puede dar la opinión libre. La pregunta aquí es, ¿no? ¿Hasta qué punto, en este caso, por ejemplo, la Corte creo que lo manejó muy bien, porque dijo, bueno, es que eso es una cosa, bueno, una cosa es que tengas tu libertad de expresión, y otra cosa es que en el momento y las condiciones en que tú diste esa información no fue la adecuada porque estabas tú en tu obligación de informar, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, en el caso de diputados y senadores sería muy interesante eso. Yo creo que si están tratando de promover una ley y argumentan que es su libertad de expresión, sería exactamente lo mismo. Bueno, es que estás tú en tu función ahorita de que estás redactando una ley. Me interesa que la redacción de esa ley sea imparcial, cumpla con las condiciones de laicidad, cumpla con bases científicas, si es que se mete con temas científicos, ¿no? Y si es así, nadie te está interrumpiendo tu libertad de expresión, ¿no? Podríamos también hacer exigible esto. Y se los comento precisamente por el tema tan complejo de si es persona, si no es persona, bueno, ¿no? Realmente se ha convertido en una cuestión muy delicada jurídicamente que tiene presas a mujeres por homicidio, ¿no? O sea, nada más eso, ¿no? Entonces, de ahí que sí sea relevante el tema de la información y cómo es que la ejercen los funcionarios y también qué información nos dan en la televisión, o sea, qué es lo que pasa realmente cuando se trata de los derechos y cómo la perspectiva de género sí puede darnos una realidad diferente o una situación muy distante de lo que realmente sucede, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera opinar. Sí. ¿Así? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Leticia Ramírez. Me pareció muy bien su exposición y me gustaría hacer algunos detalles. Yo soy de formación abogada, a lo mejor, y por eso hay algunas cosas que me gustaría aportar. Según Eugenio Zaffaroni, él hace una división entre lo público, lo privado y lo íntimo. Entonces, un servidor público tiene la obligación de informar de lo público y de su vida privada, tiene que hablar de su entorno también, porque cuando los funcionarios públicos hacen sus declaraciones, hasta tienen que decir qué tiene la esposa y qué tienen los hijos en las declaraciones de la función pública. ¿Cuánto gastaron a lo mejor en vacaciones? Ajá, porque si no salen casi nada por ahí, ¿no? Y en lo íntimo no. Lo íntimo es Zaffaroni lo marca así como que ni siquiera tengo que decir en mi pareja lo íntimo. Lo íntimo es algo muy cerrado. Entonces, ahí sí, yo creo que valdría la pena hacer esa diferencia, porque luego la gente se va y dime con quién dormiste esta noche. ¿Cómo te sientes, no? Descanse. Sí, lo íntimo, lo privado y lo público. A mí me parece que por ahí pudiéramos meter a Zaffaroni. De lo que dice usted con respecto a que las obligaciones del funcionario es diferente las funciones de un funcionario público o las obligaciones de un funcionario público a las obligaciones de cualquiera de nosotros que no trabajamos en el sector público. El ciudadano que es servidor público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Si la ley dice tienes que hablar de tal cosa, va. En cambio nosotros podemos hacer todo lo que queramos. El servidor público tiene delimitado su función y de lo que va a decir. En efecto, ese procurador de Colombia, si lo hubiéramos traído a México, supuestamente estaría en la olla, porque solamente puedes hacer lo que se te permite. Y si vas a hablar de la pastilla del día siguiente, oye, y si vas a decir que es un abortivo, tu fundamentación. Sí, exacto. Si no, ¿cómo demonios hablas? Claro, ahí la ley de la función pública en México te dice, tú la regaste, maestro, ahora sales en público y dices, la regué y fui un loco y me ofusqué.
En lo que dicen, doctora, No. en lo que dice usted con respecto de que ahora la Constitución, las reformas del 2011 de derechos humanos, nos marca que somos personas, artículo primero constitucional, pro persona, es cierto. Y para estos casos de violencia reproductiva, pues sí, nos molesta mucho porque protege al producto o a la gestación, o no sé cómo decirlo, aún antes de nacer. En este lado sí nos golpea porque aquí hay dos versiones de que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que mejor le plazca. Sin embargo, en cuestiones de derecho familiar nos beneficia, porque ¿cómo hereda un no nacido? Entonces, cuando le estoy dando la categoría de persona desde el vientre de su madre, puedo jalarlo a tener todos los derechos que tiene un hijo nacido. Solo la condicionante es que nazca vivo y viable. Vivo y viable. Sí, y es que es aún la así, diferencia. Aún así, sí. Y eso hace una gran diferencia. Pero da certidumbre. Aún, por ejemplo, antes de que fueran las pruebas del ADN, cuando una mujer estaba, bueno, es que la verdad es que el derecho no ha avanzado todo lo que debe de avanzar con lo de las cuestiones científicas. No científicas, abarquemos todo. Por ejemplo, antes, cuando una mujer estaba casada y quedaba viuda y decía la ley, y estaba embarazada, y supongamos que nacía antes el niño, la ley decía, me voy a hacer de la vista gorda, se presume. Y se presume que es un hijo. Y ahora, pues con el ADN, aunque no presuman, ahí están las pruebas del ADN, que por cierto no tienen la factibilidad que se pensaba, tienen niveles de errores. Entonces, eso era lo que yo quería comentarle. Sí, es muy interesante. Me parece genial. Y a mí, por ejemplo, en cuestiones de información, a mí me parece que habría que abordar mucho algunas ramas, como es, por ejemplo, la cuestión de la seguridad. Las mujeres dentro de los cuerpos de seguridad nacional. Es un tema muy interesante. Fíjate que lo podemos tomar en un taller. Sí, me parece que. De hecho, qué bueno que tocas el tema. Todos los que tengan alguna inquietud de algún tema en particular que podamos buscar en el taller. La idea del taller es, mencionamos casos, sentencias. Mencionamos un poquito como una introducción muy general, por supuesto, porque pues, este tema es complejísimo, el tema de hecho de la información, acceso a la información, es complejísimo. Pero, pues nada, es como para darnos una idea de qué casos estamos hablando. Pero aquí lo relevante es ver casos, ¿no? Sentencias o cómo alguien ha ido a un tribunal a pedir, que eso es lo que nos importa. En el caso de seguridad nacional, fíjate que es muy interesante. Entonces, a veces uno necesita más ideas, ¿no? Que para no estar como en los mismos derechos siempre, que no es porque no sean importantes, pero me refiero a que hay temas que se están dando por la dinámica de la sociedad, ¿no? Y bueno, si tienen ustedes más ideas, bienvenidas, ¿eh? Bienvenidas. Por ejemplo, el derecho a la información, cuando les voy a platicar un caso, estaba yo trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y nos piden a cierto número de profesores que por favor hagamos unas entrevistas para las personas que están en la convocatoria para ingresar de policías ministeriales. Entonces a nosotros nos tocó ir a la ciudad de Puebla y entonces nos mandan a los alumnos, sale la bolsa de trabajo en las universidades que se requieren, no importa la profesión que tengan, para pertenecer a la Policía Ministerial de la todavía Procuraduría General de la República. Y vienen los muchachos con que les dan una plática y les dicen de qué va. No, pues es que ustedes psicólogos, ustedes psicólogos, sí. Y entonces la Procuraduría la necesita en la policía, pero usted,
se preocupe, usted no va a ir a operativos, usted desde su escritorio. Eso es una falacia. Y ese es un derecho a la información. Y no le están dando información. Entonces, cuando vienen, no es cualquier cosa. Cuando vienen en la entrevista y vienen con los profesores, no nos dieron una plática a nosotros de qué es lo que vamos a preguntar, unas estadísticas, nada. Entonces le dicen, ¿por qué no? Pues es que fíjese que no tengo trabajo, la situación del país está horrible, es cierto. Y entonces son muchachitos imberbes, sin ninguna experiencia. Pero además no traen la vocación de trabajar en seguridad pública, que hay que tener la vocación, digo, cada quien en sus respectivas áreas. Que llegan, sí, pero son policías. Y si tienes que ir a un operativo, vas a ir a un operativo a fuerza. Sí. Y él va con otra idea, no se le está dando información. En convocatorias para entrar a planteles de seguridad nacional, no se está dando la información. Ahora también aquí yo creo que eso sucede también en varios trabajos, donde realmente la persona va a la entrevista porque necesita el trabajo, y eso es muy razonable. Yo creo que cualquiera que esté en la situación de buscar empleo, ¿verdad? A lo mejor lo hace. Pero el tema es aquí eso, o sea, que no es claro lo que se pide, no es claro cómo se contrata, no es claro nada. Y eso pervierte a la propia institución después. Es que ese es el problema. Como les comento, el derecho a la información no se limita nada más en que ya me quedé con algo idóneo, algo no claro, algo. No, tiene una repercusión que va más allá todavía. O sea, porque si yo entro a un trabajo donde no me dicen que no voy a estar en operativos, voy a decir, bueno, pues qué raro, porque es la seguridad pública, pero si me dijeron eso, a lo mejor es porque realmente no voy a estar, ¿no? Pero, en fin, o sea, si han hablado así porque se necesita por mil cosas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que está mal desde el principio, y entonces lo que va a provocar es que la propia institución no pueda funcionar bien después porque no está capacitando bien a las personas, o porque el tipo de psicólogo que eligió, psicóloga, no es idónea para ese puesto. Habrá personas que sí, ¿no? En fin, o sea, pero sí es un tema también de capacitación y de cómo nos estamos, cómo está el acceso a la información ahí. Sí. No, en base a la capacitación también se discriminan muchísimo. Yo soy maestro y tratas de llevar lo más equitativo la clase, pero los propios compañeros es o sea, tú eres mujer, tú de un lado, nosotros de otro, los instructores te dan acondicionamiento físico, etcétera, X, Y, Z no las bajan, la motivación. Había una niña muy guapa, muy bonito cuerpo, hasta ahí, la motivación, y la ponía a correr el instructor hasta adelante, para que todo el mundo. Sí, un estereotipo perfectamente. Y como ellas, bueno, todo, pasar por los mandos, o sea, todas esas situaciones son muy graves. Y uno como maestro, ¿y qué onda con esta niña? Ay, no pasa nada, hombre. No dice nada, ¿no? No pasa nada. Sí. Oye, ¿y tú qué onda? Ah, no, es que pues es broma. Sí, es la cultura generalizada de los No tenemos estereotipos. información, ella no sabe cuáles son sus derechos, cómo puede ejercer sus derechos. Es que eso es lo que les digo, o sea, es que aquí el parteaguas de la información es qué derechos tengo, porque si no los conozco. Hablábamos, por ejemplo, en el taller de violencia obstétrica vinieron unas enfermeras y a mí me encantó la actitud de ellas porque dice, es que precisamente si a mí no me están diciendo que estoy siendo, ¿por qué no decirlo violenta? Soy generador de No, violencia, porque yo no me imagino que yo no había como que dimensionado que sí, que si le digo esto a una señora que está a punto de dar a luz, que estoy yo siendo violenta, ¿no? Y a mí no me han educado y no me justifico y eso, pero este tema de decir esto es violencia, decir esto, o sea, no es que a uno le guste estar como cantando todo eso siempre, ¿no? Pero es verdad, las personas a veces no dimensionan el nivel de sus palabras o piensan que lo que ellos dicen en el caso de este tipo de situaciones, piensan que no es violencia. O sea,
sea, porque a lo mejor tienen la idea de que violencia ya es hasta que otra situación, no, esto no es violencia, esto es una broma, no pasa nada, ¿no? Y esto, cuando ya lo vamos internalizando como que sí es violencia, y también la propia víctima ya se va dando cuenta como que no es parte de la costumbre y está bien y agárrate a otra persona que se deje, y no en un sentido de que sea correcto que otra persona se deje, pero creo que esta tuya de defensa, ¿no? En fin, pero es que es eso, nos falta precisamente educarnos en todos estos temas, ¿no? Y cuando no hay acoso por parte de hombres, porque no se ve muy visible, entonces vas a otra chica del mismo género en una práctica, por ejemplo, defensa personal. Va. Obviamente, la otra chica de mayor peso, mayor habilidad, mayor tiempo, etcétera, son iguales. No, y aparte también este tema de la hay una gran discriminación a muchas mujeres y sufren muchísima violencia todavía, porque todavía hay muchos trabajos, pero hay trabajos que han estado estigmatizados para varones, para hombres, ¿no? Entonces, cuando una mujer accede a estos empleos, realmente es doblemente discriminada y muy violentada por sus propias compañeras y compañeros, ¿eh? Es algo es un fenómeno que se da, que es el moving también, que también, ahora sí que tenemos aquí un taller de moving, que es como, el bullying es la violencia escolar y el moving es en los trabajos, la laboral, que hay muchísima, es impresionante. Y el moving, la violencia laboral también se da entre mismos compañeros, y es impresionante el nivel que hay de moving todos los días en muchas partes, ¿no? Pero sí, en efecto, yo creo que tenemos mucho trabajo en cuanto a empezar por el tema de cómo informarnos, cómo educarnos, y sobre todo la importancia que tiene el estar muy pendientes de quiénes son los proveedores de la información o proveedoras de la información, si quién nos da la información, en qué momento, en qué contexto, cómo la vamos asimilando, qué seguimiento damos a ciertos temas, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí ya con eso podemos ir viendo más cosas, ¿no? Esta cuestión de que hay sentencias, a mí me gusta, bueno, aparte porque mi trabajo en sí mismo es de hacer sentencias, ¿no? Pero las sentencias nos muestran muchas cosas muy interesantes. Una es la principal, que hubo alguien o un grupo o alguien que dijo basta y se fue a un tribunal. Eso me parece muy valioso, me parece una cuestión muy ejemplar. Cuando alguien dice yo sí me voy a aventar un juicio, ¿no? Y me voy hasta donde pueda, ¿no? Porque ya basta por mil cosas. Entonces yo creo que estas cuestiones pues son muy ilustrativas, y ver qué dice un tribunal y cómo presionas a un tribunal que tiene que contestar con derechos humanos y con ciertos estándares, ya que ahora se exigen más estándares internacionales, cómo va a contestarte este planteamiento, qué pruebas vas a llevar, todas estas cuestiones. Entonces eso a mí se me hace muy interesante, ¿no? Y les digo, yo espero que puedan venir en el taller de febrero, que es el 21. Vamos a continuar ahora con este mismo tema, pero con libertad de expresión. Y yo creo que fíjate que el tema de mujeres y fuerzas armadas me parece muy interesante. Creo que podríamos preparar un taller así para marzo, tal vez, ¿no? Y valdría mucho la pena conseguir casos de mujeres que han denunciado, sobre todo en Estados Unidos hay varios del Army. Aquí en México. Mira, qué interesante. No, pues más. No será muy interesante ver, ¿no? Se nos qué llamaron casos hay. muchos a la extinta Províctima. Ahora en la comisión ya no los abarcan así, pero hay hasta condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dinero para el gobierno mexicano, y no lo pagaron. ¿Quién sabe si lo pagan? Sería muy interesante verlo, sí, preparar un taller así para marzo o mayo, para abril o ahora sí que como la crisis para abril o para mayo, preparar un tema así, porque sí me parece súper importante, y más ahora por el contexto que tiene el país, que ha reclutado a muchas personas para trabajar en seguridad pública. Me refiero que cada vez más plural, es más plural el tipo de personal que trabaja en seguridad pública, y que es muy importante además. Sí. Creo que el tema también tiene que ver con lo que sería la democratización de los medios de comunicación y que tengan la perspectiva de género también. Absolutamente. Porque me parece que también debería estar más regulado
la información que se da desde la televisión respecto a ciertos temas. Finalmente trasladan una moralidad, una cierta opinión. Hay muchos programas de repente en televisión, bueno, no sé si muchos, pero que les dan como ese carácter de que lo anuncian como que tiene una perspectiva de género, etc. Ponen quizás 6 o 7 conductoras. Y cuando hablan sobre algún tema que tiene que ver con la mujer o con cuestiones de salud, etc., finalmente la información que dan no es una información especializada, sino una información de sentido común que finalmente a veces trasciende mitos, ¿no? Y a veces pues lleva a ciertas modalidades, ¿no? Y además es doblemente perverso el efecto. Ese también es otro problema, ¿eh? Es como con las candidaturas de mujeres. Esto nos produce un efecto doblemente perverso a veces. ¿Por qué? Porque con tal de cubrir la cuota de género, las mujeres que quedan en curules, y ojo, no estoy diciendo porque también no hay hombres, ¿no? Pero fueron particularmente por el tema, son más machistas a veces y traen una cultura machista y así ejercen el cargo público. Se llama la masculinidad, ¿no? Sí, o sea, exacto. Entonces están repitiendo estereotipos, pero ya en un cargo público, ¿no? Y fueron elegidas para cubrir una cuota de género, para que hubiera, como había 10 hombres, tenía que haber por lo menos 2 mujeres, pero esas 2 mujeres no fueron elegidas o no han sido educadas bajo una perspectiva de género. Entonces estamos peor porque ya el gobierno en estadística dice, mira, yo ya cumplí, ahí están las 2 mujeres, ¿sí? Pero ninguno de los 10 tiene perspectiva de género. Entonces para mí que haya 10 mujeres o que haya 5 hombres o que haya 10, no me interesa. Lo que me interesa es que los 10 tengan perspectiva de género. O sea, ese es el punto fundamental. Igual en el Congreso, no sabemos si va a haber una mayoría de mujeres o de hombres, porque eso también a veces es muy relativo. Me interesa que haya buenos candidatos o candidatas y que tengan perspectiva de género, ¿no? Entonces es un tema también muy polémico. En estos casos, en los medios es lo mismo, que te dicen, es que para que haya más mujeres. Sí, pero en efecto, si no tienen ni idea y no les, aparte que no les interesa, oye, a veces muchas incluso por salir en televisión, ya vuelven a estandarizarse en el prototipo de belleza que se requiere, que se exige de acuerdo a una cultura en la que vivimos, que se tiene un estándar de belleza, de delgadez extrema, o sea, muchas cosas, y caen también en esto para ser mujeres que también están en los medios. Entonces, eso sí es muy, muy importante, la democratización de los medios, que nos falta muchísimo, estamos en pañales. Y la otra, lo que yo les comentaba hace rato, que también hay que tener cuidado cuando decimos medios de comunicación, libertad de expresión y Estado, aguas, porque el Estado sí tiene que mediar, pero no tiene nunca que controlar, ¿no? O sea, también es esa delgada línea en la cual el Estado podrá fijar ciertos lineamientos, pero tampoco podemos darle la batuta de que controle, porque al rato va a ser eso nuestro propio perjuicio, ¿no? Si le damos a la ley que controle todo, tampoco sabemos que al rato el resultado no siempre es el mejor y nos vuelve nuestro propio represor al mismo tiempo. Entonces, es un tema por eso muy delicado, muy, muy complejo, pero sí tenemos que platicarlo con más frecuencia, ¿no? Porque, insisto, el derecho a la información sí es presupuesto de muchos otros derechos. Si no tenemos claro que estamos recibiendo información, pues sí vamos a estar en problemas de ejercicio de nuestra propia calidad de vida, en muchas otras cosas. Y un ejemplo que se me ocurrió, lo que mencionabas al principio respecto a la información que se da y no la política que se toma, pues, bueno, se me viene a la mente la cuestión de lo que es el condón femenino y el masculino, que por ejemplo la información se debe dar por igual, ¿no? Pero en este caso el Estado pues adopta la política de que va a invertir en el condón masculino, quizás porque sea más económico, no lo sé, y entonces es la información que decide dar más, ¿no? Entonces finalmente no se está cumpliendo esta parte de que la persona pueda elegir en base a una buena información, sino que se sesga la información que se da en base a la dependencia de una política pública o de la política pública que se decide antes de dar la información. Sí, ese es uno de tantos ejemplos que trascienden en nuestra vida diaria, ¿eh? O sea, es que de verdad que es de lo más importante de todos estos temas, ¿no? ¿Qué información estoy recibiendo? Y qué mecanismos tengo yo para realmente alcanzar la igualdad sustantiva? Porque si no, insisto, ahorita nos preocupa a muchas y a muchos nos preocupa el efecto perverso de decir, hemos cumplido con esto y ya legislamos esto, sí, pero
es peor porque entonces ya por un lado dices que ya lo tienes, pero no lo tenemos, entonces se vuelve peor finalmente, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad les agradezco mucho su asistencia y espero que les haya, bueno, interesado el tema, cómo se manejó, y pues en febrero continuamos con libertad de expresión. Y sí, voy a meter el tema, me interesó muchísimo el tema de Fuerzas Armadas y mujeres, Fuerzas Armadas. Sí, porque sí hay muchas cosas ahí interesantes que se podrían trabajar. Y bueno, si tienen alguna otra idea de talleres, ya sea que hablen aquí al museo, manden un correo dirigido al taller, o en su caso al Twitter, o como ustedes gusten, pues siempre la interacción es importante porque hay muchos temas que han surgido gracias a la opinión de ustedes, ¿no? Entonces, pues hay que seguir construyendo más cosas, y los invito a que visiten la página. Ahí van a encontrar el material que hemos dado de otros casos, ¿no? Hemos visto materia indígena, hemos visto ya varios, hemos visto electoral, hemos visto ya varios temas, y ahí van a encontrar bastante material relativo y sobre todo casos prácticos. Y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias. ¿Cómo estás en Facebook? Leticia Ramírez. Según yo está así, Idalia con Y, B mayúscula, F, C minúscula. Así estoy. Yo te pongo para Sí. Sí, yo también lo manejo menos, yo más bien lo manejo mucho porque es muy bueno como periódico. Es buenísimo, te vas enterando de todo y le leo mucho por eso. En realidad tampoco es así mi gran fuerte, pero también para producir talleres y eso. Pero sí está bien, está perfecto. Sí, el Facebook es más usual. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, hasta por la luego. idea también. Y si tienen otras ideas también de otros temas, podamos